Buenos días, Magíster. Nosotros somos el grupo número 4. Estamos integrados por los siguientes estudiantes. Marina Cuchán, Vanessa Chávez, Alejandra Mejía, Richard Monar, Lisbeth Nogales, Juan Tituaña y mi persona, Betty Perugachi. En este caso vamos a tratar sobre las técnicas de aprendizaje. Para ello vamos a mencionar a tres autores. Primero tenemos el constructivismo de Piaget. Tenemos también lo que es la teoría sociohistórica cultural de Vygotsky y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Tenemos en primera instancia a Piaget. Piaget nos menciona sobre el aprendizaje, que es un proceso por medio del cual el individuo va a lograr construir conocimiento. Esta construcción del conocimiento la va a realizar principalmente en base de experiencias, es decir, cuando, por ejemplo, el niño tiene contacto con objetos, palpa las texturas o cuando se relaciona con las personas con las cuales convive y el medio en el cual se está desarrollando. Esto lo que va a lograr es una modificación en los esquemas cognitivos que tiene el niño, lo mismo que va a permitir que asimile su entorno, su contexto de una forma diferente a la que anteriormente la percibía. Se puede decir que que esto va a depender principalmente de dos situaciones. Tenemos primero la asimilación y la acomodación. Estos dos aspectos los vamos a tratar un poco más adelante en esta exposición. En cuanto a lo que se refiere a la enseñanza, Piaget nos menciona que la enseñanza debe de brindar todas las oportunidades y los materiales que sean necesarios para que así el niño pueda aprender de una forma activa y esto lo lleve a la construcción del conocimiento por su propia parte, por su propia esencia. Entonces, esto principalmente lo que nos quiere decir es que nosotros como maestros debemos de brindarle todas las oportunidades, los materiales que sean necesarios, hacer unas clases activas para que los niños sean partícipes de las mismas y puedan generar su propio conocimiento. Tenemos también lo que son conceptos claves. Piaget nos menciona la inteligencia. La inteligencia no es más que la capacidad que tenemos todos los seres humanos de adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo, en este caso a los diferentes esquemas cognitivos que tenemos nosotros. Esto lo que nos va a permitir es sabernos desenvolver dentro del contexto en el cual estamos viviendo. Pero, ¿qué son entonces los esquemas cognitivos que hemos estado mencionando durante el transcurso de esta exposición? No se trata más que de las representaciones del mundo, cómo nosotros percibimos el mundo en sí, desde qué perspectivas, cuáles son nuestras visiones, cómo nosotros en sí interpretamos la realidad del mundo en el contexto en el cual estamos viviendo. A eso se refieren los esquemas cognitivos. Tenemos dentro de los conceptos claves otra palabrita que nos dice adaptabilidad. ¿Qué es la adaptabilidad para Piaget? Piaget nos menciona que la adaptabilidad no es más que una concordancia, es la concordancia que debe de existir entre el ser humano y el medio ambiente en el cual se está desarrollando. En otras palabras, sería la concordancia que debe de existir entre el ser humano y los esquemas cognitivos en el cual se está desenvolviendo esta persona. Esto lo que nos va a ayudar es a comprender mejor la realidad en la cual nos encontramos. Otra de las palabras es la asimilación. Dentro de la asimilación podemos decir que es incorporar nueva información a los esquemas cognitivos preexistentes. Esta información debemos de procesarla y debemos de incorporarla dentro de este esquema cognitivo para poder entenderla. A eso se refiere la asimilación según Piaget. Otro de los conceptos claves es la acomodación. Piaget nos menciona que la acomodación no es más que cambios esenciales que se deben de realizar en el esquema cognitivo actual para así poder lograr
la incorporación de nuevos conocimientos a ese esquema cognitivo. Es decir, lo que nos va a permitir crear o construir un nuevo conocimiento que debe de encajar dentro del esquema cognitivo que nosotros tenemos, para así poder modificarlo y crear un nuevo esquema cognitivo que va a tener más información, va a permitirnos ver el mundo de una mejor manera y entenderlo también. Finalmente tenemos la equilibración. Para Piaget, la equilibración no es más que modificar esquemas cognitivos, lo mismo que le va a permitir al ser humano adaptarse al contexto en el cual se está desarrollando. Esta es una capacidad innata que tienen los seres humanos, que como les mencioné, lo que le va a permitir es mantener un equilibrio entre lo que es el ser humano y los esquemas cognitivos, que le va a permitir en sí comprender lo que es Bueno, el mundo. continuando con la explicación, el siguiente autor es Vygotsky. Vygotsky propone una teoría sociohistórica cultural centrada en el aprendizaje y la enseñanza. Por una parte, el aprendizaje ocurre en un entorno interactivo con adultos, compañeros, la cultura y las instituciones como tal, es decir, el contexto en el que se desarrolla el niño. Estos elementos influyen en el desarrollo al impulsar y regular la conducta de cada niño. A través también del descubrimiento y la interiorización, el sujeto adquiere habilidades mentales y reconstruye significados de lo que poco a poco va aprendiendo. En cambio, la enseñanza se enfoca en identificar la zona de desarrollo próximo, es decir, cuando los niños encuentran información, pero todavía no alcanzan un desarrollo completo como tal. Centra también en cambios conductuales y conocimientos, activando las competencias que posee cada niño. Por otra parte, encontramos los conceptos claves. Entre ellos se encuentra el desarrollo que se fundamenta en la interiorización. Esto quiere decir que es el proceso mediante el cual las actividades y las habilidades que inicialmente ocurren en el ámbito social y se realizan con ayuda de otros, se interiorizan y se convierten en procesos mentales individuales que tienen cada niño. Por otra parte, también encontramos la comunidad y la cultura que influyen en el desarrollo de los niños, puesto que afecta la manera como aquel ve el mundo. Por otra parte, encontramos el aprendizaje y desarrollo que se entrelaza, porque el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de desarrollo que tiene cada individuo. Por otro lado, encontramos los niveles de desarrollo. Entre ellos está el real o efectivo y el desarrollo potencial. El real o efectivo son las acciones que el niño es capaz de realizar por sí mismo y en cambio el desarrollo potencial son las actividades que el niño puede realizar con ayuda de otras personas. En conclusión, la teoría de Vygotsky, el aprendizaje es activo desarrollando habilidades por descubrimiento. El niño aquí tiene un rol activo en su aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el Vygotsky sostiene que el aprendizaje y el desarrollo cognitivo ocurre a través de una interacción social y la mediación de herramientas culturales, estas sean como el lenguaje y las El herramientas aprendizaje simbólicas. por descubrimiento, el principal autor de este aprendizaje es Gerjomen Brunner. Brunner desarrolla la teoría del aprendizaje por descubrimiento e involucró ciertos aspectos importantes dentro de la misma. Ya, por un lado tenemos la naturaleza y concepto del aprendizaje y enseñanza, en donde vamos a ver igual dos puntos importantes que es el aprendizaje y la enseñanza. Bueno, dentro del aprendizaje, los estudiantes construyen sus conocimientos de manera activa, es decir, son capaces de tener un pensamiento crítico y reflexivo ante una situación o un problema que se deba resolver. Por otro lado, tenemos que igual las estudiantes descubren nuevos conceptos, ideas a través de sus conocimientos previos que han ido elaborando desde su infancia, ¿ya? Por otro lado, tenemos también la enseñanza. Ya, la enseñanza debe motivar a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. La interacción entre el educador y el educando es muy importante aquí, ya que implica un diálogo y compromiso para una organización que va a ser sistematizada y secuencialmente organizada para que se dé el nuevo conocimiento, la nueva enseñanza-aprendizaje. Ya, por otro lado, también tenemos otro punto importante,
qué es los conceptos claves. Bueno, en esta forma lo que nos intenta decir igual, vamos a ver el desarrollo y el crecimiento intelectual y los principios del aprendizaje. Bueno, por un lado tenemos el desarrollo y el crecimiento intelectual. Esto nos hace referencia en que implica la independencia en la reacción ante los estímulos y una interiorización de los mismos. Es decir, los estímulos que nosotros tengamos, vamos a emplearlos dentro de la enseñanza-aprendizaje. También un aspecto importante aquí es el lenguaje, que va a facilitar el desarrollo de la comunicación social y ordenada que se va a efectuar dentro del contexto educativo. Ya, por otro lado tenemos los principios de aprendizaje. Ya, los principios de aprendizaje se adquiere el alumno aquí mediante el descubrimiento creativo. Es decir, que el docente va a tener que elaborar material didáctico para, creativo igual, para que el alumno desarrolle su sistema cognitivo y elabore las actividades de forma creativa y utilizando su pensamiento crítico. Ya, aquí se fomenta la capacidad de predecir y manejar las múltiples alternativas dentro de las actividades, ¿ya? Por otro lado, tenemos la racionalización del sujeto que aprende y potencialización cognitiva, ¿ya? Aquí el aprendizaje se basa principalmente en la construcción y descubrimiento activo de las estructuras cognitivas y modelos mentales del individuo. Es decir, que el estudiante aquí va a tener la capacidad de razonar, analizar los ciertos temas que serán descubiertos por él mismo. Y aquí el docente va a ser solo un guía, un facilitador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ellos, los estudiantes, van a potenciar su sistema cognitivo y se relacionará también con las estrategias cognitivas. Bien, el marco conceptual del proceso del conocimiento humano, el antecedente de Piaget, Brunner y los aportes de Vygotsky. Bueno, para conocer un poco más a detalle sobre la historia y los antecedentes de estos grandes investigadores, pensadores y científicos, es necesario que analicemos desde el enfoque en cual se desarrolló a partir de los principios del siglo XX, en donde ellos creen que la naturaleza de la construcción del conocimiento humano es necesaria para tener una visión más amplia y más práctica de los criterios constructivistas. Como podemos observar, Piaget señala que es posible encoger la primicia entre lo social y lo intelecto, porque el intelecto colectivo es el resultado del equilibrio social, de la interacción, de las operaciones que entra en toda cooperación, que relativiza la posición absoluta que ha sido reducido por sus defensores posteriores, mientras que Brunner trata directamente de la construcción del constructivismo en el salón de clases, en donde aplica la teoría sobre la enseñanza, ya que es un proceso en el cual puede ser visto como paradigmático para la enseñanza andragógica. Mientras que Vygotsky, él insiste en la activa participación de la construcción del conocimiento de todo estudiante, lo cual señala que toda actividad más la práctica adquiere los nuevos conocimientos, partiendo de la naturaleza social, en donde esa construcción de la realidad, lo cual se basa todo el conocimiento a partir de su experiencia, por lo que su observación parte de una definición social del proceso de aprendizaje. Bien, entre los aportes de Vygotsky en la educación, tenemos que la educación está fundamentada en las premisas de los objetos de la cultura. Además, se puede expresar como en la sociedad como una fuente de desarrollo, mientras que el estudiante o el alumno construye por sí mismo su propio conocimiento, ya sea con la ayuda de un guía o un docente, que en cada acto está participando, siempre ligado a lo afectivo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el constructivismo cognitivista de Piaget. Primeramente,
Les voy a dar una introducción. Piaget busca establecer una teoría como de que los niños crecen y aprenden desde la perspectiva integral. Esta teoría sostiene que los niños adquieren conocimiento de diversas formas. Puede ser como leer, escuchar y explorar el mundo que les rodea. En esta teoría de Piaget nos da 4 etapas muy importantes para el desarrollo cognitivo. La primera es la sensoromotor, que va desde cuando está recién nacido hasta los 2 años. Aquí es cuando el niño usa las capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimientos por medio de su ambiente. Segundo, tenemos la preoperacional, que va desde los 2 años hasta los 7. Aquí es cuando el niño comienza a usar símbolos y responde a los objetos y a los eventos de acuerdo con lo que parece que son para ellos. Tercero, tenemos las operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11 años. Aquí es cuando los niños ya empiezan a pensar lógicamente. Y tenemos también las operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante. Aquí es cuando el joven o niño empieza a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento sistemático y abstracto. O sea, piensa de acuerdo a las formas que se le presentan en el ambiente que lo rodea. También tenemos los mecanismos de aprendizaje, que son 3. Tenemos la asimilación. El docente tiene que adecuar la experiencia de estructura mental existente. Tenemos la acomodación, que dice que se revisa un esquema preexistente a causa de su nueva experiencia. Y por último tenemos el equilibrio, que es buscar la estabilidad cognitiva a través de la asimilación y la acomodación. Estas 3 etapas o mecanismos son importantes para llegar a un aprendizaje significativo del niño. Y por último tenemos los principios que piagetanos en el aula, que son: el primero, la tarea más significativa del maestro es crear un entorno donde el niño pueda explorar y descubrir por sí mismo de manera natural el entorno que lo rodea. 2, aprender implica participar activamente y esto conlleva a cometer errores y luego descubrir la forma de resolverlos. Y 3, aprender es algo que ocurre mejor cuando las personas trabajan juntas y se relacionan con sus compañeros de manera natural. Muchas Con el gracias. constructivismo social de Vygotsky. Está asociado con la teoría del constructivismo social, que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento. Se apoya en un modelo de descubrimiento del aprendizaje. Este modelo de descubrimiento pone énfasis en el rol activo del maestro, que es el actuar como mediador, mientras que las habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimientos. Es decir, que el estudiante es el principal autor del aprendizaje. Tenemos los 3 principales supuestos de Vygotsky, que son: construyendo significados, donde establece que la comunidad tiene un rol central en el aprendizaje del estudiante y el pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella ve el mundo. Otro de los supuestos son los instrumentos para el desarrollo cognitivo, donde establece que el tipo y calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de desarrollo, y que en los instrumentos se debe incluir a los adultos importantes para el estudiante, la cultura y el lenguaje, ya que serán de gran aporte en el aprendizaje. Tenemos también la zona de desarrollo próximo. De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vygotsky, establece que las capacidades de solución de problemas pueden ser de 3 tipos. La primera, aquellas realizadas independientemente por el estudiante, y aquellas realizadas con ayuda por otros, ¿no? Y aquellas que caen entre estos 2 extremos, las que pueden ser realizadas con ayuda de otros. Tenemos los principales
principios de Vygotsky en el aula. El primer principio, el aprendizaje y el desarrollo es la actividad social y colaborativa que no puede ser enseñada a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión en su propia mente. Tenemos el segundo principio, la zona de desarrollo próximo puede ser usado para diseñar situaciones apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado para el aprendizaje óptimo. Y el último principio, cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar en consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos significativos, preferiblemente en contexto en el cual el conocimiento va a ser aplicado. Si bien es cierto, la teoría manifestada por Brunner es la instrucción. En la instrucción tenemos la operalización. ¿Qué quiere decir esto? Brunner considera que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los estudiantes son los que construyen nuevos conocimientos, nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos pasados y presentes, cuyos conocimientos son adquiridos por la selección y transmisión de información. Al ser seleccionados y transformados, estos conocimientos permite generar y construir una nueva hipótesis y además de eso permite tomar unas decisiones con respecto a la hipótesis para demostrar la confiabilidad de la hipótesis. Si bien es cierto, la instrucción eh, para Brunner, la instrucción se debe dar en un ambiente activo. En este caso, la instrucción en clases para él menciona que debería estar y ser realizada a través de el entusiasmar y tratar de generar la motivación, despertar el interés de los estudiantes por descubrir nuevos principios por sí mismo. En este caso, el docente, que es el instructor, y los estudiantes deben estar comprometidos para generar una estrecha brecha de interrelación personal activa que les permita generar un diálogo más dinámico, más armónico, un diálogo activo. Si bien es cierto, el docente, que es el instructor, debe lograr traducir la información general de la mejor manera para que el estudiante pueda aprenderla adecuadamente. Ahora bien, la teoría de la operalización de la instrucción de Brunner menciona que la instrucción tiene 4 aspectos fundamentales, que son la predisposición, literalmente para que el estudiante esté predispuesto a recibir un nuevo contenido, un nuevo aprendizaje. La vía que el cuerpo del conocimiento puede ser estructurado, así pueda ser rápidamente aprendido. En este caso, el camino que el docente va a recurrir para que el conocimiento que está transmitiendo pueda ser asimilado de mejor manera por el estudiante. Las secuencias más efectivas para presentar el material. Si bien es cierto, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el material es la estrategia que el docente tiene que desarrollar para que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo. En este caso, el material debe estar orientado al contenido a tratar. La naturaleza y ritmo de premio y castigo. Si bien es cierto, el aprendizaje en muchas ocasiones no se logra llegar al estudiante. De esta manera, la instrucción de Brunner menciona que el ritmo del aprendizaje puede generar un premio o un castigo al estudiante si es que el estudiante no logra cumplir con el objetivo de la educación. En los principios de la instrucción de la teoría de Brunner, tenemos 3 principios, que son la instrucción,
que debe abarcar a las experiencias adquiridas de los estudiantes en los contextos en el que el estudiante se ha desenvuelto, para que de esta manera estas experiencias y los contextos en que se encuentra el estudiante les permita despertar, estar activo al estudiante, generar un deseo por aprender. La instrucción, en este caso se menciona que la instrucción, la forma de instruir del docente, debe estar estructurada con el fin de alcanzar el objetivo del contenido. Tenemos a la instrucción, que también debe ser diseñada para facilitar el aprendizaje. Si bien es cierto, dentro de las horas pedagógicas, cada docente debe tener su material de trabajo, su plan de clase en ese sentido, debe estar planificada para poder cumplir los objetivos que se implantó ese día en el aula, ¿no? Si bien es cierto, las planificaciones de unidad didáctica recogen todo un tema general a tratar en una unidad, ¿no? En este caso se tiene que desarrollar planificaciones más pequeñas para alcanzar los objetivos del PUR.